Bueno, qué lindo. Ya empiezan a aparecer todos los contactos, amigos, todos saludando. La verdad me pone muy contento porque es la primera vez que hago esto. Entonces es una gran sorpresa. Les doy la bienvenida a cada uno que están del otro lado, seguro empezando a hacerse presente, tanto por Instagram, Facebook. Vamos a esperar unos minutitos para que se siga sumando la gente. Dani, hola, ¿cómo estás? También ir contando un poquitito que, bueno, vamos a arrancar con esta charla online que también va a ser vista en España, en México, entre algunos otros lugares que bueno, la gente se va a ir conectando en la medida que pueda. Así que del otro lado hay amigos, hay compañeros, hay practicantes, hay profesionales, hay de todo. Somos una gran masa colectiva. Y un poquito, ahí está Taekwondo de la Pampa también, a la familia, saludos. Qué lindo, qué motivo, la verdad que moviliza bastante. Es interesante que por este medio podamos ir conectándonos, transmitiendo todos estos encuentros que por lo general hacemos en vivo y ahora, y ahora nos tenemos que arreglar de forma online. A María, hay un montón que de a poquito se van sumando. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la energía lunar, de su influencia y de la importancia que tiene en los seres humanos. Vamos a ir dando un poquito de tiempo a los que vienen retrasados, a los grupos que coordinamos, que estamos trabajando todos juntos. Qué lindo, cuánta gente. La verdad, sus saludos llegan. Y su energía también. La verdad que estuve toda la tarde sintiendo el fluir de sus presencias. Así que quiero agradecerles por tomarse el tiempo de estar ahí del otro lado. Bien. En sí, como para ir entrando en resonancia, les comparto que sería muy bonito que cada uno de ustedes se predisponga a una actitud abierta, receptiva, a conectar hacia adentro, a tomarse este momento en calma, con una actitud, un oído abierto, para intentar que todo lo que hoy hablemos, todo lo que hoy se exponga, llegue a nosotros y simplemente lo recordemos, que esa memoria que habita en cada uno de nosotros empiece a emerger desde el sentir, simplemente para recordarnos. Porque la finalidad de esta charla no es otra cosa que recordar eso que todos tenemos dentro. Y este es el tesoro de la luna. Cuando un conocimiento se brinda, este conocimiento no es algo nuevo. Para conocer desde simplemente el intelecto podemos buscar en libros, podemos buscar a un montón de comunicadores, pero así todo, lo importante del conocimiento es el recuerdo que ya está en nosotros. Ese conocimiento ya está en la totalidad. Nosotros lo único que hacemos es conectar con el sentir, con el recuerdo y definir el conocimiento. Entonces, si por un instante podemos frenar, podemos parar y utilizar esta comunicación simplemente para recordarnos esto que ya sabemos, más allá de que hoy lo transmita yo, otro día lo transmitirá otro canal, pero en lo posible tener una actitud abierta, receptiva, para que la fonética llegue y la fonética, que es una onda sonora, comience a activar en nuestro inconsciente colectivo toda la información que está en nosotros, en todos nosotros como masa crítica, y que nos va a seguir despertando. Por eso esta charla es un despertar, es una activación, no es simplemente dar conocimiento de la luna, de la importancia del vínculo con mamá y de todo lo que compete
a esta energía femenina, porque la luna es una energía netamente femenina que todos llevamos dentro. Todos tenemos un aspecto femenino porque salimos de una mujer, salimos de una mamá. Entonces, qué magia que depositó el universo en las mujeres que pueden engendrar vida. Qué magia que dentro de ese útero, sin hacer esfuerzo, la vida empieza a procrearse, empieza a crearse, empieza a manifestarse. Esa vida que hoy se representa a través de ti, de tu existencia, en este plano de la realidad. Y la luna tiene una función muy particular en nuestras vidas. Si uno observa, la luna rige las mareas, rige el clima, rige el sembrar, el cultivar. O sea que continuamente tenemos un ciclo de influencia lunar que altera a todo el sistema de la naturaleza y por ende y con mayor efecto va a estar afectando al círculo humano, tanto en su crecimiento como en su decrecimiento, porque si ustedes miran el ciclo de la mujer, tiene un proceso en donde la luna se carga, está plena, llena, es alimento y luego mengua, se quiebra y por ende es el periodo de una mujer. Ese periodo que si es regular condice con las 13 lunas del año, lo cual estas 13 lunas nos vienen a hablar de todo un ciclo solar. O sea que durante un ciclo solar vivenciamos 13 lunas. 13 lunas en donde continuamente la luna está teniendo influencia hacia nosotros. Y uno diría, bueno, pero ¿qué importancia tiene esta influencia en el círculo humano? En las mujeres en sus ciclos menstruales, en el hombre en sus ciclos psíquicos, para que la manifestación solar se realice. Pero la luna, que hace alusión a la madre, y a la madre no solamente como nuestra progenitora, sino como mater, como alma mater de un componente familiar, tiene la función de nutrirnos, de protegernos, de alimentarnos. Y tan maravillosa es que piensen que desde el momento que somos concebidos cada ser humano, el cuerpo de cada uno de nosotros empieza a manifestarse célula por célula hasta que se realiza en todo un ser humano. Y en la instancia en que estamos en el útero, no tenemos que hacer esfuerzo para alimentarnos, no tenemos que hacer esfuerzo para entender, para entrar en comunicación con un entorno, porque nuestro medio es nuestra mamá. Y esa es la magia del útero. Un útero que no solamente es el encargado de gestarnos, sino que en la mujer también genera la depuración emocional. Seguramente mucho de lo que digo y manifiesto, muchos de ustedes ya lo saben, pero a medida que vayamos adentrándonos a la energía lunar femenina, vamos a ir viendo cada vez más su profundidad y la capacidad de nutrición, de alimentarnos, de recrearnos, inclusive de alterar el tiempo. Como al ser para transformar desde el campo de la luna nuestro futuro, cómo mejorar nuestra vida, cómo alterar el tiempo, que esto es muy importante. Pero ya vamos a llegar a esta instancia, más adelante. La luna regente de nuestras emociones, desde el momento en que estamos en el útero de nuestra mamá, absorbemos todo lo que necesitamos para crearnos de ella. Absorbemos el calcio, absorbemos nutrientes, absorbemos absolutamente todo para que nuestro cuerpo empiece a crearse. O sea que celularmente existe una absorción de esa mamá en donde no nos cuesta esfuerzo. Todo lo que necesitamos, mamá nos lo brinda, lo sacamos de ella. Y por ende, en el momento del parto, en donde hay una concepción de todo un proceso de 9 meses que se estuvo gestando, hay algo que se desencadena en el parto y es la liberación.
De respirar líquido, alimentarnos por un cordón umbilical, pasamos a respirar oxígeno. Nos rodea el aire. Percibimos algo con nuestros ojos que todavía no sabemos qué es. Escuchamos algo que no sabemos qué es. Inclusive ni siquiera nos podemos comunicar. Pero sí de lo que estamos seguros que en la respiración empezamos nuestro intercambio con el entorno. Existe algo o alguien que me va a dar una contención, me va a dar una nutrición, porque yo soy bebé, somos bebés, estamos en nuestra pureza y por ende no lo podemos hacer. Y nuestra pureza, que es energía, es un estado de conciencia, es lo que nos permite sobrevivir. Porque un bebé, un hijo, consagra al padre en padre, a la madre en madre, a los abuelos en abuelo, y así sucesivamente a toda una sociedad. O sea que la pureza es el intercambio que tenemos con nuestra realidad. Una realidad que la vamos a ir entendiendo y descubriendo a medida que nuestros sentidos se empiecen a abrir. Yo, como ser humano, siendo bebé, encarno en una realidad, en un territorio. Y en ese territorio, por mi encarnación en pureza, consagro a los de mi entorno en diferentes roles y los lleno de vida. Porque ellos van a estar cumpliendo un rol para conmigo. Y mediante la respiración, la inhalación y exhalación, yo voy a brindar mi pureza a esos roles. Por eso nuestros padres, nuestras madres, se llenan de vida ante un nacimiento. Y en todo caso que físicamente no estén presentes, quien ocupe el lugar de madre o de padre, recibirá esto porque nosotros lo necesitamos para nuestra supervivencia, para sobrevivir. Y esto es algo que es biológico y que por miles de años fue evolucionando con nosotros y con nuestra especie. Por eso hoy en día somos la mejor versión de la humanidad. Y más adelante vamos a ver por qué somos la mejor versión de la humanidad. La luna, que es el primer vínculo que tengo porque es lo primero que percibo, o sea, este vínculo lunar se da por nuestra madre, va a captar instintivamente las necesidades que el bebé tiene. Por eso no sirve de nada pensar cómo voy a ser como madre, cómo voy a nutrir a mi hijo, si seré una buena madre o una mala madre, porque el secreto es el siguiente: el hijo saca de la madre que el hijo necesita. Hay madres que son muy pasivas, otras que son muy activas, pero si el niño necesita una madre estructurada, va a sacar de esa madre activa una madre estructurada. Si necesita una madre activa, va a sacar de esa madre pasiva la activación, la parte activa de la madre, porque es lo que el niño necesita como nutrición. Y el mensaje que nos da la luna es que hay muchas formas de nutrición. Dentro del campo de la astrología, en donde se ven las lunas a través de los signos, vemos cómo ese psiquismo lunar, ese mecanismo lunar, se expresa de diferentes formas de nutrición. Entonces, hay lunas que son más complejas que otras, y no se entiende cómo una luna, para sentirse querida, requiere de la acción, de la lucha o la pelea, y en eso está su afectivización, porque en el vínculo con su madre fue lo que sacó de la madre para sentirse querido. Como una luna, ejemplo Capricornio, necesita de la austeridad y del poco afecto para sentir amor y sentirse cariño, porque es un vínculo que se entabla con la madre por una necesidad de supervivencia, en donde el bebé, de la forma y el vínculo con su madre, va a sacar las necesidades que él tiene. Entonces es el bebé, es el niño que saca de la madre que él necesita, porque es algo que está previamente acordado desde la concepción del útero, cuando éramos embriones
y empezamos a tomar de mamá todo lo que necesitábamos para nuestro desarrollo físico. Entonces, ese mecanismo que está grabado en las células también actúa en la personalidad, en donde a través del intercambio que recién mencioné, los patrones que están previamente grabados van a empezar a llenarse de información. Información que me van a servir para desarrollarme a lo largo de la vida. Que me van a dar el entendimiento con mi entorno. Entonces, a través de mi conciencia lunar, yo voy a percibir mi entorno. Porque para que el individuo se desarrolle, tiene que haber un entorno contenido, tiene que haber un entorno de protección y de cuidados, donde para que la vida pueda crearse, pueda desarrollarse, hay muchos componentes que quedan excluidos. Y por lo general es la madre la que excluye esos componentes. Corre los componentes que pueden ser conflictivos para el desarrollo de la vida. Que más adelante, cuando nosotros crecemos, a través de las relaciones íntimas, por medio del conflicto, vemos qué fue lo excluido para que nosotros podamos desarrollarnos. Por eso, cuando estamos ante una situación de conflicto, lo primero que tenemos que ver y analizar desde nuestro punto de vista es desde dónde me estoy parando y a qué me remite toda la situación que emocionalmente vivencio. Por eso, entender la luna sería comprender la propia biodecodificación, la propia constelación familiar, para empezar a entrar en las esferas de conciencia del ser. Cuando nosotros comprendemos cuál es nuestro mecanismo emocional, eso que quedó grabado desde la infancia con nuestra madre, con nuestra familia, que quedó afectivizado en nosotros para que nosotros nos compartemos desde esa forma emocional hacia nuestro entorno para recibir el alimento, para recibir el cuidado, el cariño, es cuando nosotros empezamos a crecer, porque empezamos a darle conciencia a nuestro mecanismo lunar. Entonces podemos salir del mecanismo repetitivo para entrar en un mecanismo virtuoso. Cuando la luna nos gobierna nuestro campo emocional. Por ende, no hay una conciencia definida de ser. Esta luna nos va a traer conflictos para salir de nuestra zona de confort, para salir de aquello que previamente fue la zona de confort en donde no había conflicto. En ese momento, cuando uno lo puede vislumbrar, lo puede ver en conciencia, es cuando empieza a salir de su zona de confort, asumiendo la adultez, y la luna suelta el mecanismo para adentrarse a nuevos territorios y por ende empezar a poner en juego los talentos lunares, las virtudes lunares. Esto sería integrar a la madre, o sea, no demandar el cariño y el afecto del externo. No hacer las cosas para agradarle al externo, para caer simpático o conseguir el reconocimiento del externo. Entonces salgo de la conciencia de la autoestima y entro en la conciencia de generar mi carácter. O sea, lo que está acorde con mi propia naturaleza de ser. Bien. Ahora, cuando hablamos de la luna y hacemos referencia a la madre, hay que entender que la luna continuamente graba recuerdo, graba experiencia, graba anhelo. Por eso la luna nos remite al recuerdo del pasado, de aquello que en un tiempo nos sirvió, aquello que en un tiempo nos sirvió de alimento, de envase, de experiencia para poder desarrollarnos, entender y vivir. Ahora bien, esa luna, que es simbolizada por nuestra madre, tiene un proceso de gestación y vamos a arrancar de el lado materno para poder comprender. Esa luna que viene creciendo, o sea, nuestra mamá, que viene desarrollándose, tiene un proceso de realización
hay en algunos individuos que la realización pasa por ser madre y en otros que previamente tienen que tener una realización como mujer, dentro de las exigencias que cada uno sostenga dentro de esos mandatos. Por ejemplo, hay mujeres que necesitan primero realizarse profesionalmente para luego realizarse en el aspecto maternal. Y el punto es por qué. En las mujeres es un poquito más complejo que en los hombres, simplemente porque se da una cuestión de que más hoy en día con la sociedad en la que vivimos, donde el femenino tiene mayor presencia dentro de la realidad, primero hay una construcción a la mujer que quiero ser, a la mujer que quiero desarrollarme. Pero luego la vida, que es un pulso donde lo positivo y lo negativo se mezcla, donde lo visceral como naturaleza humana se expresa, empieza a tomar territorio en nosotros y quiere manifestarse. Entonces los tiempos cambian para la mujer. Esa mujer que yo alcancé, que yo desarrollé, empieza a pedir visceralmente la procreación, porque es el tiempo biológico de cada mujer. Entonces, en ese momento se produce una lucha interna en el campo femenino, en donde la mujer que se había manifestado tiene que empezar a dejar lugar a que emerja la mater, la madre. Y cuando se produce este cambio en el femenino, en la mujer, hay una memoria ancestral que viene heredada en el campo de la mujer por la madre, por la abuela y por toda su descendencia femenina, que van a llamar al componente masculino que desde ese individuo necesita para hacer evolucionar a su propia especie, que después nos conectará a la especie humana. Entonces, voy a llamar a aquel componente, a aquel compañero que condiga y condice con lo preestablecido por el linaje femenino. Entonces, en la mujer la que llama al hombre. Es un movimiento tan inconsciente que ese hombre al que podemos denominar alfa siente el llamado para aportar a la mujer una inseminación, por ahí no es la palabra justa, pero una intervención que le produzca la creación de la vida. Y por ende empieza un ciclo de gestación de 9 meses, que si mal no me equivoco creo que son un periodo de 10 lunas, en donde existe un duelo interno para que emerja esa madre de parte de la mujer. Y el punto de parto es tan impactante que la mujer se abre desde abajo y al mismo tiempo el corona se le abre donde el Espíritu Santo la atraviesa, la pureza de ser. En ese momento la mujer limpia y purifica todo su canal de las emociones del pasado. Luego, cuando todo vuelve a aspirar a una normalidad, empieza a haber una confrontación interna emocional, donde la mujer que se había realizado en sí misma se encuentra con diferencias emocionales con la madre que acaba de gestarse. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar a quienes fueron madre o están por ser madre es no identificarse por la concepción yoica que tenían del pasado, porque ese niño, esa pureza que están recibiendo en el útero, cambia absolutamente toda la realidad de una mujer. Y a partir de ese momento, el hijo, cuando nacen, cuando está el parto, la consagra a la madre justamente en el rol de madre. Pero una madre no es solamente madre por dar a luz. Es madre porque la mujer ancla al masculino a tierra. La mujer es el cáliz, es la capacidad de estar abierta a recibir y purificar. Por eso el ciclo de la luna se carga hasta ser llena y luego mengua y se quiebra.
Esto significa que la mujer limpia desde su útero el campo emocional de la familia, inclusive del hombre, del compañero que tiene. Porque la mujer, al tener útero, es el transformador emocional de la especie. El útero va a guardar y almacenar un montón de información que vivimos a diario. De hecho, la mujer siempre es exponencial, pero el ciclo solar es el que rige la creación de la mujer. Si no, por simple naturaleza, la mujer siempre daría vida y no tendría un atemplamiento. Lo que quiero decir con esto es que la misma naturaleza, si ustedes quisieran arrancar un pedazo de pasto, al poquito tiempo estarían los brotes nuevamente. ¿Por qué sucede esto? Es muy simple. La mujer viene programada para engendrar vida, para dar vida, y por ende la encarnación es femenina, porque todos salimos a la vida desde una mujer, desde nuestra madre. Entonces, no importa el género, si somos femeninos o masculinos, en todos habita una mujer porque de esa mujer venimos. Entonces, el campo de la realidad y la experiencia humana es femenina. Pueden haber connotaciones masculinas, que es otro tema, pero todo lo que realicemos en el campo de la realidad va a ser femenino. Ese útero, que automáticamente es como una computadora biológica y va grabando todo lo que su descendencia, ¿no? El pasado, digamos, fue viviendo, es lo que va a generar una base de datos para la procreación de la especie. Y esto es algo que el hombre no lo tiene, porque no tiene la capacidad de purificarse a través de su luna, de su menstruación, sino que la mujer es la que depura la especie. Por eso, en el lugar donde haya una mujer, se puede consagrar a un templo tranquilamente, porque inconscientemente, que es el lenguaje de la luna, la mujer va a estar absorbiendo energías del entorno y las va a estar depurando. Por eso cuando una mujer se carga de diferentes entornos, de muchas cosas, es muy normal que a veces aparezcan los famosos quistes o pequeñas alteraciones en su útero, simplemente porque ese útero está cargada de mucha energía residual del entorno. Entonces la virginidad no alcanza a depurarse. ¿Y qué es la virginidad? La energía sagrada femenina. No hablo de virgen por concepción o encuentro íntimo, sino como energía o fuerza femenina desde el lado de la pureza. Esta virginidad, cuando comprende que tiene incluida, virgen viene de viril y de generar. Entonces, cuando lo viril, que es la fuerza, se une con la generación, con el generar vida, es cuando entramos en el proceso de creación. Perdón. En este proceso de empezar a manifestar lo creativo es cuando la mujer puede exponenciar las cosas. De hecho, hoy en día hay muchas tendencias mundiales, esto lo hago como una aclaración, en donde grandes empresas se empezaron a dar cuenta que rinde más una mujer que un hombre y que la mujer hace crecer más las cosas que el hombre, simplemente por una cuestión de depurar el campo de las energías residuales. Entonces la mujer siempre multiplica, siempre da vida. En ese dar vida hay ciclos de tiempo en donde el útero va a estar trabajando continuamente en depurar las energías del entorno. Y a veces es bueno, cuando uno tiene intenciones de crear desde un deseo puro e interno de su propia vida, frenar un poco con el movimiento hacia el externo. ¿Por qué?
Hay una palabra que culturalmente está mal afectada, y la voy a citar para dar una explicación un poquito más amplia, que es la palabra sumisión. Por lo general, culturalmente, cuando entendemos a la palabra sumisión, pensamos que es algo impuesto por el externo, y es lo más vulgar de la palabra. Cuando la mujer se sume a ella misma a cortar con el deseo del externo, da lugar a que el útero realice un proceso de purificación y de limpieza personal, en donde todo el registro energético que ese útero porta, luna tras luna, o sea, periodo tras periodo, empieza a depurarse. Y esa virginidad, que es la energía femenina, que proviene de la energía sexual, y no hablo de sexualidad como algo genital, sino como una energía nutridora, como una energía de sanación, empieza a manifestarse y a solidificarse. Entonces la mujer empieza a florecer, empieza a crecer. Cuando se da este proceso de limpieza uterina, es cuando la mujer vuelve a su fertilidad. Y esa fertilidad, que es lo que propone la luna, es la energía más pura que tiene la especie para crear lo que la mujer anhela o desea, que puede ser desde una familia o un emprendimiento personal. Cuando esto se realiza, la entrega de la mujer, la nueva inseminación, que puede ser una idea, puede ser un hijo, o lo que uno quiera desarrollar, recibe un nivel de pureza muy grande, en donde nos va a dar un origen de creación que va a ser muy difícil borrarlo del sigo mismo. Y eso genera la liberación del pasado dentro del campo de la energía femenina. Pasándolo a otras palabras, lo que quiero decir es que ante mayor pureza, donde entregue esa pureza, va a ser tanto lo que se va a crear y desarrollar en el campo de la realidad, que va a borrar las huellas de mi pasado. Es como resetear a todo el instrumento físico y etérico, energético, para que mi en próxima entrega pueda brindarme con mayor pureza y con mayor fuerza. La luna, que rige todos los ciclos que vivimos día a día y empieza a grabar en nosotros, nos conecta con nuestro inconsciente. Nos conectan con nuestro inconsciente por una cuestión de que alberga el pasado, el recuerdo de lo que ya conozco. Y en ese recuerdo de lo que ya conozco existen las formas de comportamientos preestablecidas con mi entorno. Por eso el mecanismo lunar siempre nos va a situar a repetir lo que ya está preestablecido en nosotros y que nos va sirviendo paso a paso que crecemos en nuestra vida. Como una máquina que va guardando experiencias hasta que uno toma conciencia de cómo es su mecanismo emocional y por ende puede torcerlo, digamos, puede darle luz, puede iluminarlo y en ese momento integra su luna. Ya no necesito repetir formas preestablecidas para ser aceptado, para ser querido, para demandar el cariño del externo. ¿Vamos bien? Luego, si surgen dudas, espero los comentarios o las preguntas abajo. Entonces, la luna es el regente de nuestras emociones. Es quien va a estar grabando continuamente nuestro recuerdo. Es quien va a dar la respuesta a la manifestación con el entorno. Y nuestro inconsciente va a estar grabando absolutamente todo lo que pase, sin importar si es bueno o es malo. Después vendrá un nuevo círculo en donde yo me pondré en juego y toda mi memoria surgirá para ver si hay que modificar algo o hay que transformar algunas otras cosas. Pero la luna siempre va a estar grabando.
Ahora, en cada ciclo que nosotros emprendamos algo nuevo, que estemos por desarrollarnos, instintivamente, porque ya está preestablecido por el recuerdo inconsciente de lo que genera la luna, vamos a maternarnos. ¿Y qué significa esto? Significa tomar las medidas necesarias para aquello que quiero desarrollar, aquello que se quiere crear, aquello que quiero impulsar, esté en sus orígenes contenido y fuera de peligros que podrían destruirlos. La luna, no importa qué género seamos, si masculinos o femeninos, nos da la capacidad de poder maternar nuestros anhelos hasta que estos maduren y puedan salir al externo, como un niño que los padres lo cuidan y de a medida va creciendo y se va abriendo paso al mundo, igual funcionamos nosotros y funciona por ende todo nuestro desarrollo en la creación. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque nosotros somos seres que vivimos experiencia continuamente. Continuamente estamos dando y recibiendo a través de la respiración, a través de las situaciones que a diario vivimos. Y acá vamos a dar un tip para empezar a transformar nuestras vidas personalmente. Como la luna graba el recuerdo emocional, percibe la emoción del entorno, y nuestro inconsciente absorbe absolutamente todo, inclusive lo que no vemos, hay fechas puntuales en nuestra vida que nos marcan cosas positivas y cosas negativas. Fechas que marcan un tiempo, pero no un tiempo lineal, sino un tiempo sentido, un tiempo que lo hice carne, un tiempo que lo hice experiencia. Y en ese momento todo mi ser está involucrado, porque ¿quién es el que lo está viviendo? Soy yo, sos vos, pero estás en el presente. Entonces queda una huella de tiempo en uno. Y eso la luna lo captó, la luna lo vivió, la luna lo tomó. En ese momento se genera en nuestro tiempo psíquico, que es circular y por ende puede ascender, de hecho asciende, queda grabado en nosotros, que es la función lunar, todo un patrón de comportamiento. Si tuve la pérdida de un ser querido, mi emoción respondió y por ende quedó en una determinada fecha una huella. O un día tuve la suerte de estar como ahora hablándoles a ustedes que están del otro lado y quedó esa huella de satisfacción, ese recuerdo en mí. Ahora, cada acción va a tener un periodo de desarrollo de 13 ciclos lunares. Lo que hoy siembro se cultiva un año. Y la siembra puede ser tanto positiva como negativa. Al universo no le importa. Es una siembra. Es una manifestación dentro del campo de la realidad. Por eso, si yo soy consciente de esto, de cuándo fueron mis traumas, mis dolores, aquellas heridas que me generó la vida o que no las supe procesar, sobre esas fechas, sobre esas heridas en el tiempo es donde hay que sembrar. Lo que quiero decir es que como esa situación de vida me llevó a generar experiencia, quizás en el momento no las pude procesar a esas experiencias, pero en el futuro la frecuencia de tiempo en el sentir se va a repetir. O sea que va a llegar una fecha simbólica para nosotros, instintivamente todo el ser va a replicar en mí una sensación de agrado o de desagrado y no voy a saber de dónde viene. Y es justamente de lo que grabó nuestra luna tiempo atrás. O sea que si cada uno de ustedes empieza a observar los puntos importantes de la vida, va a empezar a encontrar puntos que marcaron en determinada fecha, en determinadas frecuencias de tiempo, alrededor de un determinado día, acontecimientos importantes. Y es bueno para cada uno de nosotros tomar esos puntos de inflexión para nuestro propio crecimiento. Y eso es hacer magia y alterar el futuro. Y uno dice,
¿Por qué alterar el futuro? Porque estoy sembrando cosas buenas en una situación mala. Entonces a la herida la transformo en algo positivo. ¿Bien? A lo positivo lo tomo para potenciar mi crecimiento, sabiendo cuáles son esas fechas en donde tuve puntos de inflexión. Porque mi luna, o sea, mi mecanismo emocional, fue afectivizado. Un ejemplo. Hay personas que en una determinada frecuencia de tiempo sufrieron pánico. Las tribus indígenas le decían, te dio el susto, te dio el espanto, le decían, porque no conocían lo que era la palabra pánico. La palabra pánico es de nuestra generación moderna. En esa frecuencia de tiempo, al año próximo, todo tu sistema va a replicar situaciones o sensaciones que atribuyan a lo que viviste en ese punto de inflexión anteriormente. Por lo cual, siendo conscientes, uno puede utilizar ese registro emocional para alterar el futuro. Sobre esa frecuencia de tiempo, sembrar acciones que tengan que ver con la felicidad, con la alegría, con honrar a ese punto de inflexión que vivimos en el pasado y simplemente empezar a transformar los puntos de inflexión. Sería como reciclarnos a nosotros mismos para poder transformar el futuro. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que día a día, momento a momento, todo mi ser está involucrado en el dar y en el recibir, es cuando puedo empezar a generar alquimia consciente de nuestros propios actos. Y por ende puedo empezar a transformar mi vida conscientemente. Es un trabajito que a veces es difícil de percibir, pero todo parte de aquí, de empezar a sentirse bien uno con uno mismo, de empezar a crear una vida consciente. Y cuando uno habla de crear una vida consciente, tiene que partir desde el campo emocional, porque es la primera identificación de conciencia que el ser humano tiene. Si uno no comprende el campo emocional, es muy difícil que pase a un campo de conciencia, porque justamente por comprender la emoción y aceptar la emoción, vivir la emoción, es que nuestras hormonas maduran. Porque el desarrollo del psiquismo no pasa por la capacidad de pensamiento o de racionalización que cada uno de nosotros tenga, sino que cada 10 años, 12 años, las hormonas se desarrollan y al desarrollarse las hormonas, crecer la hormona, todo nuestro campo energético se altera, cambia, madura y por ende se atempla para poder sostener otro tipo de frecuencias energéticas. Cuando comprendemos que el maternar es cuidar de nuestra energía, de la pureza, de la virilidad o de la virginidad, es cuando empezamos a hacer sagrada a nuestra energía de vida. Entonces, encomendamos nuestra energía de sexualidad al bienestar, al gozo y a la creación de nuestra propia vida. No la despilfarramos por otro lado. ¿Por qué? Porque esta energía, que es energía que proviene de la fuente, es la que nos va a servir para crear nuestra vida en el intercambio con el entorno. Fíjense qué paradójico que con esta pandemia hemos entrado en cuarentena y hemos cortado el círculo de alimentación con el externo, lo cual toda esa energía, todo ese caudal de energía que intercambiábamos con el externo, ahora quedó en nosotros. ¿Y qué fue lo primero que pasó? En muchas personas, nos llevó a un colapso emocional, a no estar bien con nosotros mismos. Y así todo es la energía que más nos nutre, que más nos da vida, que más nos alimenta. ¿Por qué? Porque es una energía que nos va a conectar con la depuración del campo emocional. Entonces, si uno
tiene muchas cuestiones emocionales sin resolver consigo mismo, esta misma energía lo va a llevar al colapso. Pero es por el colapso que uno termina de depurarse. Porque el colapso lo único que manifiesta es la liberación emocional. La luna, volviendo otra vez al origen de esta charla, la luna nos va a facilitar la capacidad creativa y nutridora que todos llevamos dentro. Es la capacidad de contener, de cuidar, no solamente de nosotros, sino de nuestro entorno. Por eso, como hoy dije, la madre no solamente es madre por tener vida, por tener un hijo, sino porque puede depurar el campo emocional de toda una familia, y eso es maternar. Por ende, el padre, ¿no?, a través de su paternidad, a través del patrimonio, cuida el matrimonio. El padre es un límite de contención que no limita por reprimir, limita para excluir los peligros y que la vida pueda emerger en gozo. Dicho esto, sería muy importante que cada uno meditara, sobre todo las mujeres, los vínculos, las situaciones a las que se exponen, porque inconscientemente uno absorbe más de lo que percibe. Y eso a veces puede ser una carga en donde después tenga que haber un proceso de depuración. Bien. Ciclo tras ciclo, que la luna graba y desgraba, va mejorando la calidad, o su virtud, mejor dicho, va mejorando la virtud creativa de sí misma. Y por ende, se va adaptando a los ciclos que atravesamos. Por eso la luna es la que va a condecir la evolución de la especie. Y acá voy a hacer un paréntesis donde quiero explicar una cosita de la concepción que la ciencia todavía no lo puede comprobar. Se cree que cuando el óvulo es inseminado, llega el espermatozoide más fuerte, más rápido, y es el que ingresa. Y esto es un error. El óvulo es como nuestro gran programa de computadora. Está toda la información de la especie humana. Toda. El óvulo es quien decide qué esperma es el que entra. Y los espermas, como todos llevan la misma información, van a trabajar en equipo. Todos portan la misma información, no compiten unos con otros, no llegan más fuerte, el más rápido, sino que van a rodear ese óvulo, y es el óvulo que decide cuál de todos esos espermas es el que entra. Porque ese esperma que entra es el que condice con el registro que tiene el óvulo de toda la evolución del pasado, para dar origen a la nueva especie. Por eso la luna, que rige todos estos ciclos en la mujer, es la que graba generación tras generación todo lo que la sociedad vive. Esto lo podemos ver en la cultura. Como la cultura argentina, por ejemplo, en donde muchos de nuestros ancestros vinieron de guerras, vinieron por trabajo, porque hacía falta alimento, por una mejor calidad de vida, pero vinieron en carencia a trabajar estas tierras que los recibieron, tuvieron mucha carencia emocional, mucha austeridad, y por ende eso quedó grabado en la sociedad, en donde culturalmente a veces parecería que las cosas no alcanzan, que todo es un esfuerzo, que todo es un sacrificio. Entonces fíjense cómo generacionalmente ese recuerdo emocional se hereda. Más allá de que la luna tenga una influencia particular en nosotros,
como individuos y que actúe un mecanismo, la luna también va a grabar no solamente las cuestiones personales, sino sociales, culturales, inclusive religiosas, porque la luna, para realizarse, va a repetir la forma preestablecida, hasta que nos sepamos dar cuenta cuál es ese mecanismo, cuál es esa forma que está preestablecida y pueda darle conciencia para transformarla. Y eso es crecimiento. Esta forma preestablecida no es para todos lados igual. Es el alimento que surge para determinados territorios, porque la tierra en todo el mundo es tierra y la harina es harina en todo el mundo. Se llama igual, sale del trigo, pero los sabores cambian. Por los minerales de la tierra, por la altitud, por la condición climática. Entonces, por más que se llamen igual, el alimento es diferente en todos lados. Y culturalmente, para ver el registro que tiene nuestro campo lunar, tendríamos que ver inclusive el impacto que tienen nuestros alimentos de nuestro entorno en nosotros. Y eso nos crea como grupo étnico y social y culturalmente. Por eso la luna es increíble el trabajo que hace de grabar absolutamente todo, porque es la nutridora. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos medios agüitados, cuando estamos medios tristes, nada mejor que motivar la luna, motivar el campo emocional, porque en ese sentido la luna empieza a elevarse. Cuando uno empieza a indagar en la investigación de la luna, del registro que tiene la luna, que dentro, por ejemplo, de la biodecodificación, que veo que hay un par de biodecodificadores conectados, mira el árbol genealógico, puede entender justamente lo que está preestablecido en nosotros por comprender nuestra familia. Y eso es darle luz a nuestras cuestiones emocionales. Poder entenderlas es poder transformarnos. Y por ende, cuando uno se transforma en el interno, transforma su luna, el externo se transforma solo. El verdadero cambio pasa por cambiar el interno. Si yo cambio mi interno, si yo comprendo mi luna, comprendo mi ciclo lunar, no importa si soy hombre o soy mujer, porque como dije, la encarnación es femenina, puedo comprender cómo alterar ese círculo de movimiento energético, para que en mi inconsciente quede grabado lo que yo empiezo a construir. Ya para esta instancia tendría que tocar el tema del karma y dharma, que viene de la mano del opuesto, de Saturno, que es un proceso muy lindo involucrar en la figura masculina, porque para una madre esto de involucrar la presencia masculina va desde los 12, 13 años de los niños hasta los 15, 16 años, que por lo general los niños empiezan a identificar una maduración hormonal en donde ya no quieren identificarse con el niño que soy, porque me doy cuenta que soy grande, pero al mismo tiempo quiero seguir teniendo ese vínculo con mamá, ¿no? Porque mamá era la totalidad, porque yo salí de mamá, porque mamá me creó, porque yo tomé todo de ella. Pero ahora quiero crecer, pero no quiero dejar de ser niño. Entonces, para esas madres que nos están viendo ahí del otro lado, seguramente la adolescencia también la vivan desde el lado de dejar la intervención de papá para liberar un poco al niño y entren en esto, mi nene está creciendo. Y es muy grato que es tan lindo el vínculo que genera, no importa en la forma en que se manifieste el hijo con la madre, pero que el hijo también le pasan cosas. Por un lado no quiere dejar de ser niño, pero por el otro lado se da cuenta que está creciendo. Y es una paradoja gigante. Es como, les diría, que es casi como cuando la madre entra en lucha consigo misma por la mujer que era y ahora la maternidad en que la asume, en ese servicio de maternar a sus hijos y a la familia. En el hijo también pasa, desde otro lugar, desde otra perspectiva.
Por eso es muy importante meditar en la función emocional, en cuando uno se rige por lo preestablecido, por lo grabado, porque en ese momento es cuando empezamos a crecer, cuando dejamos de ver la realidad desde nuestro mecanismo lunar para empezar a integrar el mecanismo solar, la conciencia. Y eso nos hace crecer como especie. ¿Mm? Justo Argentina, hablo de especie y el territorio inmediato que me viene es somos argentinos. Hay otros que nos escuchan de afuera, espero que tomen lo que les sirvan de esto que puedo brindar hoy. Y Argentina es de Cáncer, que es el Cáncer, el regente de Cáncer es la luna. Entonces somos un país, una cultura, una sociedad muy maternal. Somos muy humanos. ¿Mm? Cáncer es uno de los signos, la luna es uno de los signos más humanos del zodíaco. Por ende, en todos habita una madre. Comprender la madre es lo que nos lleva a crecer. El hombre se realiza en formas que solamente cuando encuentra a su mujer interior es cuando empieza a nacer el verdadero hombre. Mientras tanto va por lo preestablecido, culturalmente, socialmente. Hasta que uno no se amiga con su mujer interior, no entiende a su mujer interior, va a ser difícil que entienda a otra mujer interior. Porque los psiquismos se expresan de diferentes formas. La mujer hace muchas cosas al mismo tiempo. El hombre hace una a la vez, dirigido. Porque el hombre es lineal, es dirección. Y la mujer es receptividad, es apertura, es manifestación creativa. Por eso puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Porque tiene su campo sensitivo, intuitivo, más desarrollado que el hombre. O sea que la mujer es la fuerte de la especie. Como dije hoy, la encarnación es femenina. Todos salimos de una mujer. Podría seguir hablando muchísimo. Espero que les sirva todo esto. Cuando hablamos de la luna estamos hablando de la evolución de la especie humana, porque es la que graba continuamente cada cosa y va recreando la especie. Y lo vamos a llevar un poquito más allá de lo humano y con esto vamos a cerrar. Somos puentes. Los humanos somos puentes de algo que es el cielo y del gran transformador que es la tierra. Entre nosotros fluye la energía. El psiquismo a los 6-7 años cierra un poco el puente hacia ese encuentro con la totalidad para desarrollarnos en nuestro juego humano. Pero como humanidad somos una especie que la compartimos todos los seres humanos. Somos una esencia humana. En ese momento nos damos cuenta que estamos todos conectados y que evolucionamos todos juntos. El camino lo podemos hacer solos, todos a su tiempo. Pero en realidad es que el camino lo hacemos todos juntos, porque lo estamos construyendo. Cuando somos conscientes que eso que está abajo de nuestros pies, la tierra, nos da el celular o la computadora por la que estás mirando, la ropa que me pongo, el alimento con el que me nutro, inclusive los minerales para construir los vehículos que pasan afuera en la calle, es cuando tomamos conciencia que, como sacamos de nuestra madre para crear nuestro cuerpo, también sacamos de la otra madre para crear nuestra vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué te hace creer que no estás sacando de la realidad lo que necesitas para crecer y vivenciar la experiencia humana? Más allá de que las experiencias sean positivas o negativas. ¿Cómo sabes que eso que te pasa, si es bueno o es malo, no lo estás tomando de ese entorno para poder crecer? Lo magnetizás. Entonces cuando tenemos una situación que por lo general es dolorosa, que se nos va a cortar pero vamos a conectarnos de vuelta. Una situación que es dolorosa y que no nos gusta, nos está invitando a crecer. Nos está invitando a abrazar el dolor, ese aspecto crudo de la vida, de la naturaleza humana. Porque solamente al aceptar ese aspecto duro, ese aspecto difícil, es cuando podemos integrar el aspecto más doloroso del parto para poder crecer. Vamos a ver si conectamos un poquito nuevamente, que se nos
que se nos desconectó en Instagram. Entonces, como decía, cuando la vida que se manifiesta de una forma cruda, como es el parto, duele, pero nacemos. Y ese es el aspecto más oculto de la vida, que es cuando nos conectamos con la naturaleza, con nuestro registro más primitivo. Y fíjense que es tan primitivo y tiene tanta fuerza que queremos seguir superviviendo. Queremos sobrevivir. Cuando ya hoy en día no nos tendríamos que ni preguntar por la supervivencia. Tendríamos que vivir. Porque ya los riesgos que como especie corríamos ya no están. Hoy vivimos en situaciones de confort, pero sin embargo, visceralmente habita algo en nosotros que nos dice hay que sobrevivir, hay que estar en alerta, no podemos estar tranquilos. Y hemos desarrollado vida con tanto confort que a veces hasta nos duerme. Por eso todo lo que vamos vivenciando como especie lo grabamos. Es increíble. 500 años, 1000 años, 2000 años, o la existencia misma, el hombre se encargó de hacer guerras y la mujer de dar vida. ¿Quién ganó? La mujer. Es simple. Me pone feliz, muy contento poder compartir esto, brindarlo, que viene de algo que descubrí adentro, que descubrí con la tierra, sabiendo que esa tierra es el gran transformador de la especie humana. Porque cuando las semillas despiertan y hacen su tarea, la tierra graba en una frecuencia dimensional que no la podemos percibir, y lamentablemente la ciencia aún no desarrolló la tecnología para comprobarlo, porque la tecnología sale de lo mental. Entonces la creación humana tiene las fallas humanas, pero la misma creación creó al humano para descubrir esto que hoy les comparto, porque somos un gran instrumento que resuena con ese entorno. Cuando nos sensibilizamos y conectamos, nos damos cuenta que siempre estamos recibiendo lo que necesitamos. Cuando dejamos de juzgar es cuando nos damos el tiempo para crecer, para poder caminar, para poder encontrar con el sentimiento humano que lo que me pasa a mí le pasa a otro, aunque parezca diferente. Como especie, crecemos juntos, y como mensaje de la luna, continuamente nuestra especie está grabando todas las experiencias de vida, y en base a esto podemos transformar y transformarnos. Lo único que hace falta es que cada uno en su individualidad, ahí del otro lado, se tome el tiempo para escuchar la emoción, para escucharse día a día, para comprender cuándo fueron esos momentos en la vida de uno que los grabaron a fuego por una experiencia no agradable, y en esas mismas fechas sembrar acciones positivas para uno, acciones de gozo, de sanación, de honrar el dolor, porque el dolor no es malo, simplemente quiere que lo entiendas. Entonces cuando vos lo honrás a través de un acto, lo consagrás en ti. Entonces de lo podrido se puede hacer un compost. Perdón por este dialecto, pero lo que quiero decir, de aquello que dolió pueden salir buenas cosas. De mi herida puedo usarla como mi arma, como mi herramienta, mejor dicho. Entonces, ese mensaje que queda grabado en nosotros de que siempre tomo de mi mamá lo que necesito para crecer y hago emerger de ella lo que yo necesito, por eso las madres no se tendrían que preocupar en si hacen bien o mal el trabajo de madre, porque las están entrenando sus hijos. Ellos van a sacar de ustedes lo que necesitan. Y cuando cada uno de nosotros dejamos de ser hijo para convertirnos en adulto, piensen que la realidad es otra madre y van a tomar de ella lo que necesitan, sea bueno o malo.
Entonces vivan eso que toman, esas experiencias, no las nieguen, abrácenlas. Y van a ver cómo depuran su campo emocional y crecen. Y por ende viene abundancia, siempre viene más. ¿Mm? Creo que con esto ya es suficiente para no ir más lejos. Si después quedan dudas o preguntas, pueden hacerlas en los comentarios, o los que tienen mi teléfono también las pueden escribirme o mandarme audio o lo que fuesen. Saben que siempre estoy predispuesto a compartir. Les pido disculpas si por ahí no transmití como me hubiese gustado, como lo hago en vivo, pero esta es la primera vez que lo hago online. Es muy raro hablar a dos celulares, a mí no me gusta, les pido perdón y disculpa, pero decidí hacer esto hoy porque para muchas culturas ancestrales mañana arranca el año, porque es el día más corto del año. Ya después se empiezan a extender. Entonces la fuerza del sol, de la vida de la tierra, empieza a emerger. A partir de ahora en adelante empiezan a proyectar, empiezan a crear, a ver con qué van a salir, porque la vida se empieza a manifestar. Cuando uno sigue los ciclos del tiempo, o sea, de otoño, invierno, primavera, verano, la fuerza de la tierra acompaña sus creaciones. Recuerden siempre eso. La tierra siempre da vida, pero en la órbita del sol se aleja y se acerca para regular la vida. A veces es hacia afuera, otras veces es hacia adentro. Cuando uno entra en la creación de lo que uno quiere, con los tiempos de la naturaleza, la creación de uno entra en una frecuencia de tiempo universal. Por eso crean con conciencia. Bueno, chicos, un gusto. Ojalá pronto nos veamos y compartamos nuevos encuentros. Les agradezco el tiempo por recibir. Si me puse pesado, perdón. Pero bueno, espero haber sido claro. Nos vemos prontito, Dani Abad, y tengan buen fin de semana. Hasta luego.